cualquier cambio en el modo de producción, en calidad de infraestructura, repercutirá sobre el proceso social y el proceso individual del proceso artístico perteneciente a la superestructura. Cierro cita. Reconocemos en esta conclusión cómo el crítico y pedagogo ofrece una lectura dialéctica que incluye la crítica a la economía de Marx, a la propuesta de Etienne Balibar y Louis Althusser, pero también textos como Elementos de la teoría en el arte de América Latina de Mirko Lauer y La producción simbólica de Néstor García Campini. Hacha se concentra en pensar al arte, pero también la condición de la crítica dentro de la relación entre la infraestructura que a través de las mediaciones materiales, ideológicas y sensitivas actúa sobre la superestructura. A estas referencias se sumó una lectura semiótica y tecnológica que le permitieron exponer bajo dicho sistema las dimensiones sensitivas del producto artístico. Después de establecer un vínculo con el consumo y la distribución, explica cómo opera el vínculo de la estructura artística en la realidad latinoamericana. Este último aspecto fue al que mayor atención le prestó y sirvió como conclusión a la formación de una teoría desarrollada y sofisticada al extremo durante casi 10 años en su contexto de exilio en México, y que partió de la crítica inicial de su primera etapa peruana, que no podemos atender aquí. En este breve acercamiento a la escritura del crítico peruano-mexicano Juan Hacha, destacaremos un modelo estructuralista, socioeconómico, semiótico y comunicacional para entender el producto artístico. Es decir, ya no lo va a nombrar obra de arte, producto, pieza, sino toda esta estructura llamada producto artístico. La presentación está dedicada a analizar el vínculo que existió entre la escritura y la acción expositiva desde el mismo enfoque de la propuesta hachiana, es decir, buscamos entender la importancia del despliegue exhibitivo en los términos mismos de la distribución del arte. Así, destacaremos cómo el autor determinó este acto como un momento de puesta en marcha de la crítica como teoría directa, es decir, como uno de los elementos capaces de afectar lo que denominó la realidad latinoamericana. El caso a analizar se centra en el año de 1978, en el contexto de la organización de la primera Bienal y única latinoamericana de Sao Paulo, ideada y coordinada por el mismo Hacha. Por muchos años esta exhibición pasó desapercibida en los estudios del arte regional y es recordada como un fracaso contundente dentro de las expectativas identitarias latinoamericanistas de la época. No obstante, una relectura del caso, y en concreto de la participación mexicana, permite dar cuenta de un espacio donde convergen una serie de propuestas, interrogantes y proyecciones en términos individuales y colectivos, a partir de una conexión directa entre discurso en conjunción con el objeto artístico. La primera Bienal Latinoamericana de Sao Paulo, más allá de los fallos burocráticos y el desorden, debe leerse como la oportunidad de generar un espacio de debate y activación teórica desde los mismos términos que la teoría hachiana puso a prueba. Si bien durante su participación en el desarrollo de la vanguardia peruana de los años 60, la exposición funcionó como un momento de exploración, el acercamiento estuvo centrado, a decir del curador Miguel López, como un desborde del propio campo artístico, para intervenir en estructuras sociales más amplias, y citó a López. La transformación de las estructuras socioeconómicas, cito un fragmento de López citando a Hacha. La transformación de las estructuras socioeconómicas, aún la más radical, no es suficiente para cambiar las bases de la mentalidad humana y por ende de la sociedad. Resulta indispensable la compañía de la revolución cultural y la sexual, tal como desde ese año postulan los jóvenes del mundo entero. Cierro cita. No obstante, después de una experiencia dura entre la salida de Lima, un breve paso por Washington y la llegada a México, Hacha comenzará con adecuaciones sustanciales de este primer modelo crítico en las condiciones revolucionarias y de guerrilla cultural, para comenzar el proyecto El gran acertijo del no objetualismo. De hecho, en el momento de apertura pública del término a los jóvenes artistas locales, en lo que para los especialistas de la posvanguardia en México se denomina como el mítico coloquio de Zacualpan, Hacha insistió, dado el vínculo con el Museo de Arte Moderno,
en que se realizara una muestra para poner a prueba dicha categoría, lo cual no pudo llevarse a cabo. Tardaría 5 años más para poder organizar un ejercicio de estas características y a una escala mucho más amplia en ambiciones, al sumar su cercanía a la crítica latinoamericana y el desarrollo de su teoría. La primera Bienal Latinoamericana de Sao Paulo se realizó entre noviembre y diciembre de 1978, conceptualizada por el teórico Juan Hacha, con apoyo de la crítica brasileña Aracy Amaral, bajo un enfoque centrado en la antropología, la sociología y la teoría de la comunicación. Contó en un principio con la participación de 13 representaciones nacionales: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, diseñadas para el pabellón modernista de Oscar Niemeyer en el Parque Ibirapuera. La temática de la exhibición internacional fue mitos y magia, a partir de 4 núcleos temáticos: arte indígena, arte africano, arte asiático y arte mestizo. A pesar de la gran expectativa de la muestra y el simposio que la acompañó, diversos conflictos y percances impidieron que el proyecto fuera realizado según su concepción inicial. Problemas aduanarios, imposibilidad de montaje de piezas, inconformidad de un grupo de artistas locales, y sobre todo la resistencia por los artistas en asumir una separación total del modelo internacional con el fin de continuar una bienal solo para latinoamericanos, dieron como resultado una malograda iniciativa, como lo expuso de forma mordaz el crítico brasileño también Frederico Moraes. Explica Roberto Pontual en una reseña de la época, y lo cito: incluso la de los pocos países latinoamericanos que quedaron, porque no todos pudieron llegar al final de la exhibición, hubo pocas interesantes. Primero, porque el proyecto de la Bienal se redujo a la mitad por la ausencia de prácticamente todos los artistas que debían ilustrar la época del mito y magia: Joaquín Torres García de Uruguay, Rufino Tamayo y José Luis Cuevas de México, Jules Solar y Antonio Verne de Argentina, Roberto Mata de Chile, Wilfredo Lam de Cuba, Fernando de Cislo Perú y Fernando Botero de Colombia, con Rodolfo Aguilar de Guatemala. Son algunos de los que inmediatamente me vienen a la mente. Cierro cita. El crítico explica que la propuesta de México, con su propuesta de unir alta y baja cultura, pasado y presente, lo artístico y lo documental, parecía prometedor, pero que las piezas reunidas resultaron insuficientes para proporcionar, y lo cito, una imagen precisa de las fuerzas mágicas y míticas que tanto inspiraron la vida y el arte mexicano. Cierro cita. El caso de la participación de México, en el caso de la participación de México, el pabellón era considerado como uno de los más relevantes, debido a que Juan Hacha organizó y conceptualizó desde la capital mexicana esta propuesta de bienal. El pabellón nacional, coordinado con apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes, intentó hacer una traducción del modelo crítico-teórico del autor al contexto expositivo, lo mismo que la propia Bienal, a través de las obras de José Guadalupe Posada, Chucho Reyes, Carlos Mérida, Antonio Ruiz del Corso, Cati Horna, Guillermo Mesa, Juan Soriano, Vladi, Pedro Coronel, Enrique Echeverría, Arnold Belkin, Gilberto Aceves Navarro, Roger von Gunther, Rogelio Naranjo, Luis López Loza, Leonel Maciel, José Francisco, Enrique Estrada, Felipe Ehrenberg, Robert de León, Enrique Guzmán, Pablo Ortiz Monasterio, Archivo Casasola, Pintura de Castas y Textiles Étnicos, de la colección de Emma Cosío Villegas, y otros provenientes específicamente de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. A primera vista, para una versión del modelo transhistórico, que podría ser cercano al que, por ejemplo, Gamio, como vimos, anticipó, el doctorat sofisticó y se puso en marcha en 1930, como un sueño de la museología nacional para trabajar las consideraciones sobre el mito y la magia en la cultura mexicana, podría explicarse a través de ese modelo, ¿no? Ya muy general para la museología mexicana. Sin embargo, más que una síntesis estética, observamos que el eje es el vínculo entre arte, diseño y artesanía, uno de los puntos sustanciales de la teoría chiana.
Si bien la muestra fue acompañada por un catálogo, este, más que un requisito institucional, sí buscó demostrar el sustento reflexivo y la metodología que estaba detrás de la propuesta, basada en la misma temática de la Bienal. Incorporó los trabajos de Alfredo López Austin, Jorge Alberto Manrique, Néstor García Canclini, Rita Eder, Luz María Martínez Montiel y el mismo Hacha. Respecto al tema del mito, como lo evidencia el catálogo de la exhibición, López Austin escribió sobre la muerte en las sociedades mesoamericanas, Manrique se detuvo en el tema de la iconografía, García Canclini exploró el tema del cine con El árbol de la vida y Él es Dios, ejemplos de superación del populismo complaciente. Por su parte, Eder explicó el sentido del mito político a través de la figura de Zapata. Por su parte, Martínez Montiel analizó el tema de la esclavitud en México, centrado en las poblaciones negras. Por su parte, Hacha dedicó su texto al mito y color. El breve texto de Hacha despliega una investigación profunda que el autor realizaba en términos de percepción en el arte, que tuvo como antecedente y complemento la entrega para geometrismos un año antes, en 1977, como muestra para el Museo de Arte Moderno, como publicación apoyada y coordinada por Manrique, desde el Instituto de Investigaciones Estéticas. Hacha explica el porqué de las obras en el pabellón. Parte de una pregunta que pretende atender en la sintaxis de los colores y revelar el sustrato mítico colectivo que observa las relaciones entre el pensamiento racional e irracional, donde el color opera sensitivamente como producto del pensamiento mítico. Y lo cito: las pinturas aquí reunidas muestran similitudes en la manera de coordinar los colores, y como estas similitudes las encontramos también en algunas manifestaciones populares. Las adjuntas vestimentas denominadas huipiles, por ejemplo, las suponemos provenientes de modos de sentir el color muy arraigado en el sustrato mítico que predomina en la colectividad mexicana o que lo singulariza. Será la cualidad sensitiva del color, como el del arte, en el que el autor se detenga. Por otro lado, también propone pensar el mito como producto, es decir, entender los mecanismos y condiciones de su producción y alejarse del estudio de la realidad por semejanza, es decir, la mímesis, y lo cito: muy poco sacaríamos en limpio si únicamente nos ocupamos del arte que refleje el mito producto, esto es fábulas, personajes y símbolos mitológicos. Las obras tampoco fueron elegidas, explica Hacha, pensando el color como símbolo, sino como relaciones sintácticas, ritmos, proporciones, simetrías. Esto es, lo cito, la base formal de toda estructura artística. Cierro cita. En este mismo texto, Hacha expone claramente el sentido de la crítica. Concluye la reflexión explicando que el modelo crítico que él ofrece es uno que se aleja de la metáfora de la literatura, sino que más bien la toma a la crítica como una rama de las ciencias sociales. Y lo cito: para estudiar con medios racionales y también sensitivos las obras recién nacidas y cumplir sus fines cognoscitivos. Que su misma idea de racionalidad y ciencia no es la occidental, sino él está haciendo una lectura del marxismo de Europa del Este heterodoxo para plantear esto, pero eso es otro tema. El peruano mexicano Juan Hacha también fungió como coordinador del simposio adscrito al evento, el cual, de nueva cuenta, más que un complemento, significaba el intento por la unión de voces y colectividades, sumadas al debate, para que se conectaran directamente con el acto artístico. Participaron colegas que formaban parte de su propia red de interlocución: Jorge Romero Brest, Rita Eder, Jorge Glusberg, Marta Traba, Mirko Lauer, y sumó algunos más que llenaban ciertos puntos determinantes para comprender los diversos niveles de discusión: Eli Bartra y Óscar Olea, así como otros más vinculados al contexto brasileño. La ponencia presentada por el crítico varió la temática expuesta en el catálogo dedicado al color. Hacha aprovechó para dejar en claro el lugar de enunciación y su modelo de operación. Tituló el texto Hacia las valoraciones objetivas en la estructura artística, dedicado a exponer la forma en que el funcionamiento de la estructura en las artes visuales. De nueva cuenta, el autor insiste en determinar que no es necesario estudiar la producción, relación entre autor y obra, sino la popularización, así le llama, de los productos.
teniendo como objetivo la repercusión colectiva y no la individual. Utiliza lo que llama la valoración objetiva, el vínculo con el escrito antes de escrito, ya que se trata de entender los medios cognitivos para conocer los valores y aspectos de la realidad en términos socioculturales para el arte. Explica de las necesidades estéticas de la colectividad, a partir de la teoría, la historia de la crítica de arte, pero también lo que llama la socioestética. Si se innova, corrige, amplía las relaciones estéticas, dice. Es posible otra utilidad en el producto. En un desglose sistemático, ya para concluir, tal como es en el autor, Hacha deja en claro el objetivo del encuentro: considerar la importancia del sustrato mítico colectivo, psicología social, y postular la vinculación popular como indispensable a toda producción cultural. Con ello se conseguiría un efecto de la obra en el mismo sistema de producción, asumiendo en la valoración las correcciones de la producción artística y la pugna entre el arte culto y popular frente a la cultura de masas. Concluye que la estructura artística es el conjunto de relaciones sensitivo-visuales que muestran elementos materiales y significativos en un acto y objeto. Finalmente, para concluir, debemos recordar que en 1973 Juan Hacha presentó como su primera participación en la revista Artes Visuales del MAM, también en su número 1, por una nueva problemática artística, en la que definió las necesidades y condiciones de la realidad sensitivo-visual en el contexto de la dependencia cultural. Para 1976, el crítico teórico expuso en el texto La crítica como productora de teorías, una importante ampliación discursiva en donde la teoría residía en el campo de la crítica. Una pregunta que por ahí lanzó el primer día Julio, que Gauss también la anunció, pero aquí para Hacha sí está la teoría en la crítica en el contexto latinoamericano. En 1978 se llevó a cabo estas consideraciones hacia la praxis, al ejecutar un ejercicio en donde esa teoría era activada por medio del recurso expositivo con el fin de demostrar las condiciones del producto artístico y su posibilidad de afectación en la realidad. Este enlace entre crítica, teoría y exhibición nos lleva a comprender el porqué, la importancia de los formatos para operar en una acción no objetual, colectivos, en fin de generar una contrainstitución y posibilidad de distribución alterna. En este autor, un coloquio, una muestra, una clase. Como lo expuso puntual desde el 79, Hacha previó el propio fracaso de la Bienal y citó a este crítico. Por nuestra inexperiencia en el trabajo en equipo, citando a Hacha, para juntar obras de diferentes naciones según evaluaciones antropológicas, fracasará debido a nuestra incapacidad para determinar qué es colectivamente nuestro en las obras de nuestros artistas. Cierro cita. Esta anticipación también explica la continuación del ejercicio bajo otra directriz 3 años después, a partir del coloquio de arte no objetual y arte urbano de Medellín. Lo que podemos concluir es que este ejercicio ofrece una apertura para pensar la crítica en otro tipo de relación y la misma labor expositiva que no sucede tampoco dentro de la curia tradicional. También reitera que el acertijo hachiano, plagado de operaciones abiertas, se encuentra en diversas capas dispuestas para que las exploremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Pues vamos a dar paso a la siguiente presentación. Rosalía Rodríguez es parte del posgrado de Historia del Arte, doctorado en Historia del Arte, y va a presentar una publicación que se llama El postmodernismo mexicano, debates desde la crítica de arte a finales de la década de los 80. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a la invitación de María Andrea. Es la primera vez que en los Jacuzzis hacemos una presentación grupal en un foro académico, si bien cada uno pues, ha usado el foro académico eventualmente para presentar las investigaciones individuales
que hemos desarrollado desde 2014 aproximadamente. Igualmente, como mi compañero Julio, reitero que esto es parte de una investigación doctoral que yo me encuentro realizando a punto de culminar, si todo sale bien, en el doctorado en Historia del Arte de aquí en el posgrado de la UNAM, pero también, por supuesto, obedece a la contaminación de ideas que hemos tenido en el colectivo. Bueno, sin más voy a dar comienzo. Si se dan cuenta, también hice un ligero cambio en el título. El título es El dilema de las flores falsas, el posmodernismo en la crítica de arte en México a finales de los 80, y vamos a ver ahorita de qué se trata este dilema. El año 1988 en México fue un momento de quiebre en varios aspectos de la vida social. Fue el año donde la intensa expectativa de un cambio político encontró su derrota, que no por anunciada es menos dramática, diría Roger Barthes en el 88. Y al mismo tiempo comienza el periodo de consolidación del neoliberalismo económico, también con sus efectos, por supuesto, en la cultura. Fue también un año determinante en la dilución ideológica de la izquierda mexicana, con los sucesivos reacomodos partidistas de los grupos antes vinculados al Partido Comunista Mexicano. La crisis económica se mantenía, al menos desde 1982, y el terremoto de 1985 había derrumbado en más de un sentido las ilusiones de la modernidad, de las que hablaba Bolívar Echeverría. De este modo, el final de la década dejaba ver una aguda crisis de muchos de los valores que habían sostenido el proyecto moderno en este territorio. En el campo del arte, fue también un parteaguas, porque inicia un proceso de globalización cultural que se hizo evidente poco después. Ya por entonces coexistían varios espacios alternativos de arte contemporáneo gestionados por artistas con cierto carácter o proyección internacional, como el Licenciado Verdad, La Quiñonera, el Taller de los Viernes, algunos quizás les suenan, pero no tengo oportunidad de detenerme tanto. Se encontraban vigentes también varios premios nacionales descentralizados, como el Premio Nacional de Arte Joven, la Bienal Tamayo y la Bienal Nacional Diego Rivera, que desde inicios de los 80 se habían instaurado. A ellos se añadían también, se sostenían muy precariamente los salones nacionales de artes plásticas y también las bienales de fotografía, que de hecho por estos años no abrió esa bienal por problemas de presupuesto, ¿no? Entonces es un fortalecimiento bastante endeble, ¿no? También. En ambos procesos, o sea, la crisis de los valores de la modernidad y un fortalecimiento, aunque frágil, del aparato institucional, la crítica de arte tuvo un rol central. En la década de los 80 se vivió una proliferación de escrituras críticas sobre arte, voces de diversas edades